Bien, pues vamos a continuar. Teníamos las 9 reglas, que como he dicho, en realidad son 18, pero cada dos, digamos que están comprimidas en una, ¿vale? Y aquí se aprecia perfectamente también lo difuso que puede resultar el conjunto de los intervalos de descanso de 5 minutos. Hecho esto, y teniendo las reglas, vamos a establecer también desde el sentido común las funciones de pertenencia que van a permitir convertir valores numéricos de los sensores de entrada, los valores en 0,1 de la densidad de tráfico, los valores en millas por hora de la velocidad media, en pertenecientes o funciones de pertenencia para estos conjuntos difusos. Es decir, pares X mu sub c de X que las reglas puedan hacer encajar en sus condiciones. Solo se aplicarán y encajarán las reglas cuyas condiciones tengan todas valor de pertenencia no nulo para cierta entrada. Porque si para alguno de ellos fuera nulo, como ya hemos visto, al hacer el AND sería 0 y esa regla no se aplica. Bueno, esto hay que hacerlo desde el sentido común. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el representado, se suelen representar cada uno en un diagrama, cada conjunto difuso, pero para compactar un poquito lo que he hecho es usar colores, de tal forma que cada conjunto difuso viene representado por un color, y he puesto los 3 diagramas sobre la misma gráfica, pero pensad que el conjunto, tenemos el conjunto difuso de la densidad de tráfico ligera, que es la línea roja, el conjunto difuso de la densidad de tráfico medium heavy, que es la línea azul, y el conjunto difuso de la función de pertenencia, para ser exactos, la función de pertenencia al conjunto difuso de las densidades de tráfico pesadas, que es esta de aquí. Parece que tiene sentido, ¿no? Por debajo del 10% de calzada ocupada, eso clarísimamente es densidad ligera, está casi vacía la carretera. Entre el 0,1 y el 0,3, pues vamos viendo que es un poco menos ligera, y a partir del 0,3 ya no diríamos en ninguna manera que es ligera. Tampoco es que esté colapsada, eso ya, pero desde luego ligera no es, ¿vale? Con más del 30% de calzada ocupada. Luego la medium heavy, pues empieza desde 0 hasta 0,1, no es en absoluto medium heavy. Entre 0,1 y 0,3 va siéndolo cada vez más. El punto álgido, digamos, en que calificaría paradigmáticamente una densidad de tráfico como medium heavy es el 30% de calzada ocupada y hasta el 50%, y a partir de ahí ya no sería medium heavy, sino que sería absolutamente heavy. Bueno, lo que os he dicho de la probabilidad, ojo, en este caso particular, fijaros que esta línea, este valor y este valor, pues sí que suman 1, pero no tendrían por qué. Por eso os he dicho que esto no era una probabilidad. Porque no estás diciendo que para el valor tal tiene una probabilidad de pertenecer a este conjunto de tanto, una probabilidad de pertenecer a este conjunto de tanto, porque si fueran probabilidades tendrían que sumar 1, puesto que ese valor siempre pertenece a alguno de los 3 conjuntos. ¿Vale? Y aquí no estamos diciendo que pertenezca a uno de los 3, estamos diciendo que en cierto grado pertenece a 2 o más de ellos a la vez. ¿Vale? Bueno, lo mismo para aquí, para la velocidad media en millas por hora, pues por debajo de 5 millas por hora es claramente slow, entre 5 y 20 va siendo menos slow, y a partir de 20 millas por hora ya no se considera slow, ¿vale? Estos valores para una autopista congestionada en el extrarradio de una ciudad grande de Estados Unidos, claro. Medium fast sería esto, y el fast sería esto. Ojo, la línea verde aquí es 0. Aunque no se vea porque está tapada por la línea azul, todas las funciones de pertenencia tienen que tomar valores en todo el rango. Que puedan ser 0 en mucha parte del rango, o puedan ser 1, de acuerdo, ¿vale? Pero valor tienen que tomar. Lo das. Y luego esta otra de aquí, que es también para las salidas, para el tiempo de permanencia en rojo. Vale, tiempo de permanencia short, pues sería así. Tiempo de permanencia medium long, pues sería esto. Y tiempo de permanencia long sería esto. ¿Vale? Si te quedan menos de 10 segundos, pues entonces no es long. Si está entre 10 y 20, pues es entre 2, 4, 6, ¿vale? De 6, entre 6 y 10 va siendo cada vez más largo, y a partir de 10 segundos en rojo o 10 segundos en verde consideras que eso es un tiempo realmente largo. ¿Vale? Aquí no, aquí en este caso sí que suman 1, tal como lo he dibujado, pero lo que quiero decir es que no es obligatorio en ningún sentido, que no es una probabilidad que tú tengas que decir pertenece a este o a este o a este,
y al final pertenecerá a uno de ellos, con lo cual sí que tiene que resolverse en uno. Aquí no. Aquí lo que está diciendo es que pertenece en cierto grado a este y en cierto grado a aquel, y que no tienen por qué esos grados sumar uno en un valor determinado. Tal como lo he dibujado, y en este caso pues resulta que sí, pero no tendría por qué. O sea, podría, por ejemplo, haber hecho esta línea roja. Ay, no, perdón. Podría haber hecho algo como esto. ¿Vale? Y entonces en este punto, aquí esto, más esto, sumaría más de 1. ¿Vale? Bueno, pues dibujo las funciones de pertenencia. ¿Ahora qué? Ahora vamos a ver un caso de uso de este controlador. Vale, ya tengo las funciones, ya tengo tal, y ahora lo que hay que hacer es usarlo. Y entonces lo que se te puede preguntar es, si los valores de entrada ahora son estos, ¿qué valor le vas a dar al semáforo? Y eso es lo que el controlador va resolviendo a cada décima de segundo, por ejemplo, para ir decidiendo. Entonces, en cierto instante, los valores leídos por los sensores para las variables de entrada son densidad 0,35, esto ya digo que sin unidades porque era un número de proporción en 0,1, y velocidad media de 17, esto sí, millas por hora. Los valores de pertenencia a cada conjunto serían, ¿cómo hacemos? Mirando las gráficas de las funciones mu. Vamos a ver, 0,35 para la densidad, ¿esto dónde está? Esto está, voy a poner otra vez, 0,35 está aquí. Y entonces tengo que mirar el valor para Leicht. ¿Cuánto vale? 0. Leicht es la roja. El valor para Medium Heavy. Esto de aquí. A ver, ahí. Y el valor para Heavy, esto de aquí. ¿Vale? Y ahora viene el problema que tenéis, que es que para ver estas cosas hay que hacer geometría y resolver triángulos. De aquí sale que este valor es 0,75 y que este valor es 0,25. A ver. Esto es 0, esto es 0 y esto es 1. ¿Vale? Esto es 0,3, ¿no? A ver, ¿dónde empezaba aquí? Esto es 0,3 y esto es 0,5. ¿Vale? Estoy en 0,35. Por tanto, a un cuarto de la distancia total. Luego aquí, esto será también un cuarto de la distancia total. De ahí, el 0,75. A ver, 0,35. A ver, esto, perdón, esto era para Hibi, ¿eh? Esto lo estoy haciendo para el Hibi. Esta de aquí. ¿Vale? Estoy representando esa de ahí. Que empieza en 0,3 y sube hasta 0,5. Si en 0,3 vale 0 y en 0,5 vale 1, en 0,35 valdrá 0,25. ¿Por qué? ¿Cómo sabéis esto? Perdón. Claro, es proporcional, efectivamente, pero que tengáis claras las proporciones y hacer las proporciones, porque veo cada cosa cada año. Vamos a ver. Este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí. Triángulos semejantes son dos triángulos rectángulos que tienen un ángulo común. En ese caso, ¿qué relación guardan? Si esto le llamo A y a esto le llamo B, y a esto le llamo A' y a esto le llamo B', entonces A' partido por A igual a B' partido por B. ¿Vale? Pues hacer ese tipo de cosas. Vamos a ver, ¿qué conozco de aquí? Entre A', B y B', ¿qué es lo que conozco? A y B los conozco, claro. ¿A cuánto vale? 0,3 menos 0,5, 0,2. A', no lo... ¿A' lo conozco? Sí, lo conozco. 0,35 menos 0,3, por tanto 0,05. B' lo conozco. No, es precisamente lo que quiero averiguar. B lo conozco. ¿Cuánto vale? 1 menos 0, 1. ¿Vale? Pues ya está, de ahí sale, despejando la B', de ahí es de donde sale 0,25. ¿De acuerdo? Y lo mismo el 0,75. Entonces hay que resolver los triángulos para ver a ver dónde tienes el valor correcto. Y bueno, este 0 está clarísimo, ¿no?
Este 0 es por 0,35. ¿Cuánto vale el rojo aquí? 0. Vale. Y lo he puesto en 0 en rojo para indicar esa regla no va a ser aplicable. O sea, las cosas en las que intervenga Mullight, la regla no va a ser aplicable. Luego, para la velocidad de 17. Para la velocidad, ¿dónde me voy? Para la velocidad me voy a mirar estas gráficas, las que cuantifican velocidad. Y he dicho 17 millas por hora, ¿no? 10, 15, 17, aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo haría esto? A ver, para este de aquí lo haría con este triángulo y este triángulo. ¿Vale? Para esta de aquí, para el medium, lo haría con este triángulo y este triángulo. Bueno, pues lo hago de esa misma manera y me sale 0,2 y 0,8 para los valores respectivos. Y 0 para la fast. ¿Por qué 0 para la fast? Fijaos que la fast es la verde y en 17 la verde vale 0. Vale, no hay caso. De entrada, no son aplicables todas aquellas reglas en las que intervengan cualquiera de las cláusulas density is light o speed is fast. De todas estas 9 reglas de aquí, siempre que me ponga density is, a ver cómo era, density is light o speed is fast, no. Density is light, fuera la regla. Speed is fast, fuera. ¿Vale? Y me queda la 1, la 2, la 4 y la 5. Esto ocurre en la regla 7, 8 y 9 por la condición sobre la densidad y 3, 6 y 9 por la condición sobre la velocidad. La 1, la 2, la 4 y la 5 son las que me quedan, ¿vale? Cada una de estas nos dará una cláusula sobre el tiempo en rojo y otra sobre el tiempo en verde. ¿Y ahora qué hacemos? Las aplicamos. Repito, vuelvo a las reglas. R1, red light is long y red light is short. Ambos con, vamos a ver, ¿cuál era la posibilidad de red light along? Red light, no, perdón, la de red light along no. No, aquí que tenía. Es que aquí os he puesto la conclusión de la regla. La regla, a ver qué me lee. La regla 1, vuelvo a la regla 1. Density is heavy y speed is slow. Vale, density era heavy ¿con qué valor? Con valor 0,25. ¿Y qué otra cosa había por aquí? Speed is slow. Speed era slow con valor 0,2. Entonces cojo esto y esto y me lo llevo aquí. ¿Y qué hago? El mínimo entre 0,25 y 0,2. ¿Por qué el mínimo? Porque la regla era un AND. Y ahora, ¿esto por qué es? Conclusión. A concluye B con un cierto valor de S. Por tanto, el mínimo entre la premisa y la conclusión es 0,25. Perdón, 0,2. Mínimo entre 0,25 y 0,2 es 0,2. Y el mínimo entre 0,2 y 1 es 0,2. Entonces, el mínimo interno sale del AND de las reglas. Esto sale del AND implícito en las reglas. Y estos mínimos de aquí salen del implica de la regla. Con S. Es decir, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí son el valor de S para la regla, que normalmente es 1, pero podría no serlo. Vale, total que aquí me sale 0,2. Bueno, pues aplicamos la regla 2 de la misma manera, miramos la regla 2 y tal, density is heavy y speed is medium fast. Vale, density is heavy 0,25, speed is medium fast 0,8. Mínimo de 0,25 y 0,8, 0,25. Y el mínimo con 1, 0,25. Regla 4. Red light is medium long y green light is medium long. Vamos a ver. No, perdón, la regla 5. Eso. Density is medium heavy, speed is medium fast. Medium heavy 0,75, medium fast 0,8. El mínimo entre 0,75 y 0,8. Ay, perdón. Green light is medium long. No. A ver, que vea en qué regla, que me estoy liando. ¿En qué regla estamos? En la 4. Vale, la 4. La 4 era medium heavy y slow. Vamos aquí. Medium heavy 0,75. Slow 0,2.
Vale, ahora sí. Mínimo entre 0,75 y 0,2, 0,2 y el mínimo con 1, 0,2. Y ahora, en la regla 5. La regla 5 era medium heavy y medium fast. Eso es 0,75 y 0,8. Mínimo 0,75 y el mínimo con 1, 0,75. De modo que ahora tengo estas conclusiones, cada una de ellas con un grado de certitud. En todos los casos, fijaros, el mínimo interno vería el hecho de que en toda regla los antecedentes se combinan con el AND, y recordad que era el mínimo, y el otro mínimo resulta de la regla de combinación para la implicación, que también era un mínimo. Podría haberse usado aquí un producto, ¿vale? Entonces sería 0,2 por 1, que también daría 0,2, ¿vale? Pero, si, ojo, el usar el producto y el usar el mínimo no da lo mismo. Son ambas válidas, son reglas válidas y cada uno usa un poco lo que le conviene más, pero no da lo mismo. Si aquí, por ejemplo, bueno, si ponemos un 1, igual da una cosa que otra, ¿vale? Pero si ponemos aquí un 0,8, el mínimo de 0,2 y 0,8 daría 0,2, y en cambio 0,2 por 0,8 daría 0,16, es un poquito menos, ¿eh? Vale, bueno, pues ya está. Ya tenemos que red light debe ser long con valor de posibilidad de 0,2. Pero también debería ser medium long con 0,25 y medium long con 0,2 y short con 0,75. Y ahora que nos encontramos el mismo caso que en Mysin. Recordad que había que hacer, ¿recordáis que había que hacer cuando dos reglas distintas llevaban a la misma conclusión con certitudes diferentes, o incluso a conclusiones distintas para una misma cosa? Entonces venía todas aquellas historias, de las combinábamos con las fórmulas aquellas de el máximo de las dos partido tal, uno menos el partido por. Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es defasificar, es decir, volverse otra vez a ver qué me dicen todas estas cosas a la vez. La defasificación, que es lo que todavía os lía más, es la conversión de cláusulas resultantes con valor de posibilidad en un valor numérico aplicable. Hay varios métodos para hacer esto, ¿eh? El que vamos a emplear va a ser, para cada regla, cortamos la función de pertenencia de la salida por el valor de la posibilidad resultante. ¿Qué quiere decir? Aquí me ha quedado un 0,2, ¿no? Vale, pues yo me ha quedado red light is long con 0,2. Pues me voy aquí y digo red light is long, es esta, ¿no? La corto por 0,2, o sea, la corto por aquí. Vale, casi que voy a cambiar de color. Voy a volver a negro. Esta función de aquí, que es la que me interesa ahora, la corto en 0,2. Y al cortarla en 0,2 me ha dado esta función de pertenencia. ¿Vale? Esa de ahí. Es un trapecio, pero más cortito. Bueno, pues tengo que hallar el centro de masas de esta área. Es decir, ¿qué valor? Si yo digo que esto es así, ¿qué valor le voy a dar? A ver, ¿le daríais justo el medio entre aquí y aquí? No, porque aquí tengo también un trocito que de alguna manera me lo tiraría un poquito para abajo. Es decir, si de todo eso, con esa posibilidad, yo quiero obtener un único valor, lo más razonable es obtener el centro de masas. Y el centro de masas es el centro de masas de ese trapecio de ahí. ¿Visteis en física cómo se calculan centros de masas de cosas? Me lo temía. Bien, para entendernos, imaginad que esto fuera una lámina de material uniforme, por ejemplo de madera o de hojalata cortada de modo uniforme. ¿De qué punto tendría yo que colgarla para que quedara en equilibrio? ¿Vale? Ese es el centro de masas, así intuitivamente. Entonces esto se hace haciendo la integral de la función. Concretamente, corto por aquí y me queda ¿qué? Me queda esto de aquí, este trapecio, ¿vale? Pues tengo que hallar el centroide del área resultante. Ahora veremos cómo. Una vez haya hallado el centroide, promedio los resultados que afecten a todas las reglas, cada uno sopesado por su probabilidad. Por ejemplo, me da este centroide. Luego otra regla me dice que es este centroide. Otra regla me dice que es este centroide, ¿vale? Pues este multiplicado por 0,2, más este multiplicado por 0,4, más este multiplicado por tal, partido por la suma de las posibilidades. Es decir, hago el promedio de todos ellos, cada uno con el peso que le toca, que es el 0,2, 0,4, lo que me haya salido de las reglas estas de aquí. Y entonces el problema del promedio no, pero el problema que tenéis es de fusificar, es decir, encontrar el centro de masas de una figura. Bien, dado cualquier trapezoide,
con las coordenadas que se muestran en la figura, vamos a ver, al final, si usáis como funciones trapezoidales y las cortáis, al final siempre van a dar cosas de esta clase. Siempre. O te da un trapezoide de este estilo, cortado por aquí, o te da uno de este estilo, o te da algo de este estilo, o te da un triángulo. ¿Esto cuándo daría? Esto daría, por ejemplo, cuando tienes algo, aquí, cuando tienes algo como esto, por ejemplo, cortado por aquí, te daría una cosa de este estilo. Lo de aquí, pues te daría lo mismo, un trapecio, pero simétrico. ¿Cuándo te daría una cosa como un trapecio así? Pues cuando cortas una de estas, por un lado o por el otro. ¿Vale? Entonces te dan trapecios, o con borde inclinado, que puede ser igualmente inclinado o no, o con uno de los bordes verticales, y el otro inclinado. O también, por ejemplo, en el caso de una triangular, esto de aquí, ¿vale? Te podría dar un triángulo, por ejemplo, imagínate que cortases por uno, entonces sí que te daría un triángulo. Y ese triángulo, ojo, podría ser así o podría ser así, podría no estar igualmente inclinado. De modo que si lo pensáis un poco, si no usamos funciones continuas, sino funciones lineales a tramos, todas las posibilidades son figuras de esta clase. Y ahora hay que calcular el centro de masas de una figura de este estilo. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las integrales. El centro de masas es igual a la integral. Vamos a ver, voy a llamar a este punto x1, a este punto x2, a este x3 y a este de aquí x4. ¿Vale? Y ahora veré qué significan esos. Entonces, por ejemplo, para este caso de aquí, sería la integral entre x1 y x2 de esta función. Esta función es la recta que pasa por estos dos puntos. Y la ecuación de eso es esta de aquí. X por h partido de x2 menos x1 por x diferencial de x. Esto de aquí, vale, entre esto y esto, tenemos la función constante y igual a x. Entre esto y esto tenemos la función lineal, esta de aquí, que es la recta que pasa por estos dos puntos y que tiene esta función de aquí. ¿Vale? La recta que pasa por dos puntos sí que la visteis en su momento, y por lo menos la visteis en bachiller, eso está claro, pero como sé que nos vais a liar, más vale. Vale, y ahora dividido por el valor de los intervalos, es decir, por el valor de la integral entre x1 y x2, de esto partido por esto, más esto partido por esto. Bueno, pues hay que hacerse todas estas integrales con santa paciencia. Y para evitaros, vamos a ver, el que lo entienda y lo tenga claro, que haga las integrales. Para el que no, ya las he hecho yo. Quiero decir, he cogido el caso genérico de x1, x2, x3, x4 y con santa paciencia te haces estas integrales y al final lo que te sale para el centro de masas es esta fórmula de aquí. ¿Vale? El valor del centro de masa es esta fórmula de aquí, donde intervienen dos elementos, bueno, cuatro elementos, S sub A, P sub A, S sub B y P sub B. S sub A es la suma de las coordenadas x1 y x2. P sub A es el producto de estas dos coordenadas. S sub B es la suma de estas dos coordenadas y P sub B es el producto de estas dos coordenadas. ¿Vale? Entonces te haces estas sumas y estos productos, los pones en la fórmula y te sale el valor del centro de masas. Cuidado con esto. Vale para toda clase de figuras, pero si la aplicáis con sentido común. ¿Qué significa? Y no conseguí explicar bien esto el año pasado. Vamos a ver. Estas figuras, en realidad, son como una deformación, todas ellas, de la misma figura. O sea, coges esta figura que es la básica. ¿Cómo llegarías a esta? Pues cogiendo y tirando un poquito de aquí para llevar este punto hasta aquí, hasta que coincidiera con el otro. Esto se iría haciendo cada vez más inclinado y al final se quedaría así. ¿Vale? Pues si a esto lo he llamado x1 y x2, en esta clase de figura también tengo x1 y x2 y son iguales. ¿Vale? Y esta otra figura de aquí, pues sería esta figura de aquí, a la cual la x4 me la he llevado hacia aquí hasta hacerla coincidir con x3. Y en este caso también tengo x3 y x4 y son iguales. ¿Vale? Y el triángulo es que he cogido y este de aquí me lo he llevado hacia el centro y este de aquí me lo he traído hacia el centro, el x3 me lo he traído hacia el centro. Es el x3 el que me he traído hacia el centro, el x2 el que me he llevado hacia el centro, hasta que me queda un triángulo. Con lo cual tendrías que la x2 y la x3 son iguales. ¿Vale? Por tanto, x1, el punto
donde comienza el tramo lineal. Si es vertical, el punto donde comienza el tramo vertical. X2, el punto donde acaba el tramo lineal. Si es vertical, el punto donde acaba el tramo de subida, que es el mismo que el punto donde empieza. Por tanto, en este caso hay que poner las dos valores el mismo. O sea, no es que haya... No, siempre hay 4 variables, x1, x2, x3 y x4. Lo que pasa es que a veces 2 de ellas coinciden en su valor. Y aquí, ¿qué ocurre? Aquí coinciden la x3 y la x4. La x1 es esto y la x2 es esto. O sea, x3 es el punto donde comienza a bajar el tramo lineal. Y x4 el punto donde acaba de bajar. ¿Qué coinciden los dos? Pues x3 es igual a x4, que es en este caso de aquí. ¿Vale? Y en el triángulo tienes x1, que es donde comienza a subir, x2, que es donde acaba de subir, x3 donde comienza a bajar, que resulta que es el mismo punto porque no hay tramo plano, y x4 donde acaba de bajar. Así que en este caso del triángulo la x2 y la x3 coinciden, pero hay que ponerlas las dos y usarlas las dos. ¿Vale? ¿Queda claro o no? O sea que si yo dibujo algo, por ejemplo, así, ¿dónde pongo esto? Que sería x1, esto que sería x2 y también x3, y esto sería x4. Si lo dibujo así, esto es x1, esto es x2, esto es x3 y esto es x4. ¿Vale? Y dices, es que aquí me aparecen x2 y x3 que son iguales. Pues bien, me da igual, lo mismo me da. Cuando hagas x1 por x2, tú ponlo, y cuando hagas x3 por x4 pondrás el mismo valor ahí, pero lo pones. Y te da unos productos y unas sumas. Te los llevas a esta fórmula y te dará la posición aquí del centro de masas. ¿Me tengo que aprender la fórmula? Sí, o alternativamente aprende a hacer integrales. A ver, si todos los valores, vamos a ver, casos, ahora iba a eso, casos particulares. Bueno, primero que nada, vale. ¿Dónde tienes todo el centro de masas? Sin cálculo, sin nada. Si la distancia de 1 a 2 es la misma que de 5 a 6, pues en el centro, ¿vale? Entre 2 y 5 quedan 3, 2 y medio, 3,5. ¿Vale? Entre 1 y 6, 5, la mitad 2 y medio, 1 más 2 y medio, 3 y medio. ¿Vale? Por tanto, primero que nada, si la figura es simétrica, el centro está al centro. No calculéis nada, ni hagáis fórmulas, ni hagáis nada. Si se trata de un trapecio simétrico o de un triángulo simétrico, pues el centro está al centro. O de un rectángulo, que esto sería un conjunto reducido a conjunto crisp. ¿Vale? Pues el centro está al centro. Por tanto, primero, se mira la figura. Si es simétrica, no se hace nada. El centro de masas cae al centro. Esto vale para cuando hay figuras asimétricas, como por ejemplo esta, o por ejemplo esta, o por ejemplo esta, en que el triángulo tiene diferente pendiente a un lado y al otro. Entonces es cuando hay que aplicar estas fórmulas. ¿Vale? Repito, por tanto, caso particular del rectángulo. ¿Se puede hacer con las fórmulas? Sí que se puede. En este caso serían x1 igual a x2 y x3 igual a x4. Y ponéis la fórmula y sale, ¿vale? Pero no vale la pena. Esto sería, evidentemente, x1 más x3 partido por 2. Sería el medio. Está claro. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Aquí sería x1 más x4 partido por 2. O alternativamente, x2 más x3 partido por 2, que te daría lo mismo. ¿Vale? El medio de esto o el medio de esto. Por tanto, repito, si la figura es simétrica no hay nada que hacer. Si no es simétrica, es cuando os venís, analizáis claramente cuánto valen x1, 2, 3 y 4, lo metéis en la fórmula y sale. ¿Vale? Y esto te da el centro. Y ese es el valor que hay que dar como resultado para el controlador. Ejemplo numérico.
Los puntos de corte de todos los conjuntos difusos que intervienen en las reglas y su centroide obtenido están aquí. Por ejemplo, red y long. Vale, el corte está en 0,20. ¿Vale? Pues eso os dejo como ejercicio que lo cojáis y lo metáis en... Vamos a ver. En la regla R1, por ejemplo, ¿qué me decía? La regla R1 es red light is long. Entonces hay que venirse aquí. Red light is long. Entonces el long es este. Estaba cortada por 0,2. Luego será este trapecio. ¿Vale? Aquí ¿cuánto valdrían x1, x2, x3 y x4? X1 valdría 6. ¿Vale? X2 hay que calcularlo por semejanza de triángulos. ¿Qué sé en este triángulo? Vamos a ver, ¿qué es lo que sé en este triángulo de aquí? ¿Entre qué triángulos haría la semejanza? Primero, entre este de aquí y este de aquí. Sé la altura de los dos, que es... No, la altura de los dos, la altura de este es lo que no sé. No, sí que la sé. Lo sé, 0,2. Sé 1 y 0,2. Y ahora, esto de aquí no lo sé. A ver, o sí lo sé. Claro, efectivamente. ¿Vale? 0,2 respecto a 1 es un quinto de la base. Y ahora tenemos 20 menos 6, que son 14. ¿Vale? Luego sería 6 más un quinto de 14. ¿Vale? Y eso es lo que está calculado aquí. Y te da 0,2. Perdón, 0, te da 6,8. Bueno, x1, x2, bueno, esto lo he calculado así con las fórmulas, no, te da 13 con... Esto es el 6,8, ¿vale? Esto era para calcular el 6,8. Ahora, tienes 20 y 20, lo metes aquí, te sale 13,20. A ver, ¿cómo he hecho esto? Esto es, vamos a ver, S sub A sería igual a 12,8. S sub B sería igual a 40. P sub A sería igual a 6 por 6,8, 36, 6 por 8, 48. Y aquí 20 por 20 serían 400. ¿Vale? Pues lo meto en las fórmulas estas y lo que me sale es 13,2. Siguiente, la misma. Perdón, aquí. 0, 0, 1, tal, 2,83, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ya tengo que por cada una de estas reglas me sale un valor. Y ahora vamos a ver. De todos modos, el caso del conjunto, por cierto, conjunto med-long que es simétrico. ¿Por qué el conjunto med-long es simétrico? El conjunto med-long, recordad que era este de aquí. Cortes por donde cortes, al ser un triángulo simétrico, el centro va a estar al centro, que es en 6, ¿vale? Lo que explica, perdonen, exactamente, el centro al final te sale siempre en 6. De todas formas, estos cálculos de aquí, por tanto, no serían realmente necesarios. Si os queréis hacer, los hacéis y veis que dará eso. Y aquí sí, aquí esto, por cierto, esto también, esto también. Todos estos cálculos no serían necesarios. Estos de aquí y estos de aquí se hacen con la fórmula de los trapecios y da eso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vamos a ver. El tiempo de rojo sería 13,2 por 0,2 más 6 por 0,25 más 6 por 0,2 más 2,43. ¿Esto qué es? Esto es el promedio de todas las reglas. A ver dónde estoy. Red y red. ¿Vale? 13,2 por 0,2. ¿Vale? Más 6 por 0,25 más 6 por 0,20 más 2,43 por 0,75. ¿Vale? O sea, valor de la posibilidad por cada uno de los tal. ¿Esto qué ocurre? Esto es, la regla R1 nos dice que deberíamos dejarlo 13,20 segundos en rojo. Pero eso lo dice con posibilidad de 0,2. Mientras que esta otra regla dice que deberíamos dejarlo 6 segundos y lo dice con posibilidad de 0,25.
Y esta otra regla dice que deberíamos dejarlo también 6 segundos con posibilidad de 0,20. Y esta dice que deberíamos dejarlo 2,43 con posibilidad de 0,75. ¿Cómo lo dejamos de verdad? Pues el promedio de todo partido. ¿Entendéis que esto es la suma sopesada? Es valor por su peso partido por la suma de los pesos. Y eso da 5,11. Y ahora aquí, para el tiempo de verde, me cojo green, este valor y este valor. 2,83 por 0,20, más 6 por 0,25, más 6 por 0,2, más 13,72 por 0,75, partido por la suma de 0,2, 0,25, 0,2, 0,75. Y eso da 9,68. Conclusión, tengo que dejar el semáforo 5,11 segundos en rojo, luego cambiarlo a verde y dejarlo 9,68 segundos. Y para cuando se acabe, habré vuelto a recalcular, porque tendré nuevos sensores, señales de los sensores, y me saldrán otras cosas para el siguiente, ¿vale? Esto va calculando todo el tiempo en tiempo real. Pero no hay para tanto. A ver, ¿qué es esto? Esto es resolver triángulos, que son sumas y productos y proporciones, y luego aplicar unas sumas, unos productos y unas cosas. Son 30, 40, 50 operaciones. Eso es nada, eso son nanosegundos para un ordenador común hoy día. ¿Vale? Entonces no hay ningún problema en ir calculando en tiempo real todo el rato. Conclusión de todo esto. Las tareas del diseñador de uno de estos sistemas de control son, primero, definir cuáles son las variables de entrada y salida, qué objetos hay, qué valores entran y qué rangos tienen. Definir los conjuntos difusos a los que cada variable puede pertenecer y dar sus funciones de pertenencia. Suelen ser poligonales definidas por puntos, o sea, cosas de estas de rectas, triángulos y tal. ¿Pueden ser cosas más complicadas? Sí. Y las toolboxes para hacer por ordenador tienen formas de función, todas las que os dé la gana. Se puede probar, pero ya por ordenador, no a mano. ¿Vale? Escribir las reglas de razonamiento usando como premisas las pertenencias de cada variable de entrada a cada conjunto difuso. ¿Cuántas reglas tiene que haber? Tantas como producto de todos los conjuntos difusos de entrada. Si tengo una variable con 3 conjuntos difusos y otra variable con 2 conjuntos difusos, tengo 6 reglas de entrada. Aquí en este caso tenía 3 por 3, que son 9. Hecho esto, el procedimiento de conversión de entradas a pertenencias difusas, aplicación de las reglas y conversión de las salidas es totalmente automático, ya lo habéis visto. Esto ya de irse a la gráfica, mirar cuánto es, meterlo en las fórmulas, calcular, todo eso lo hace el ordenador y eso lo realiza el software de control. Coges y mandas. El poder expresar las reglas de control en un lenguaje más o menos natural de si la velocidad es, por ejemplo, el conductor del tren, si el día es seco, no está lloviendo en absoluto y voy a velocidad alta, entonces freno suave, por ejemplo. Si está lloviendo, freno suave. Si está tal, freno fuerte. O cosas así. ¿Qué quiere decir suave o fuerte? Bueno, tú dibújame, a ver. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo está el conocimiento del experto? Pues dice, vamos a ver. Cuando tú dices freno suave, ¿vale? ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, si apretas hasta 1/3, ¿eso es suave? Sí, eso es suave. ¿Y si apretas 2/3? Eso ya menos suave. ¿Cómo de suave dirías que es? ¿El 50%? Sí, el 60%, vale. Y si apretas a fondo, no, eso no es suave en absoluto, ¿vale? Entonces con eso vas construyendo las gráficas. Y a partir de ahí ya el resto está hecho. Vale, pues esto es todo sobre sistemas difusos. Todo lo de la teoría. Vamos a hacer un ejercicio y otro el próximo día, por lo menos. Os he dejado la hoja también, que está ahí colgada. Queremos definir un controlador borroso para un reactor nuclear. También se han usado, por cierto, en ingeniería nuclear. Que decida la altura a la que se deben fijar en cada momento las barras de combustible que absorben neutrones, controlando la velocidad a la que se produce la reacción nuclear. El objetivo es mantener esta en estado crítico de tal manera que el número de neutrones emitidos por unidad de tiempo sea constante. En esta situación, los neutrones generados por la fusión de los núcleos de uranio 235 compensan exactamente los que se consumen en el instante posterior. A ver, el asunto es el siguiente.
esto es un cilindro de uranio 235 metido con otros muchos en un reactor nuclear, que no sé si os habéis visto en la tele, son así como barras, montones de barras, ¿vale? Que se meten como en una piscina, y cada barra de estas lleva dentro un cilindro, y aquí hay una barra normalmente de grafito que actúa como moderador. ¿Cómo funciona esto? Aquí tienes el tal. Entonces, introduces un neutrón para iniciar la reacción en cadena que rompe un núcleo de uranio. Te salen varios kripton y otro neutrón, o dos, no me acuerdo, que van a parar a romper otro núcleo, que a su vez genera dos neutrones que van a parar a romper otro núcleo, y así sucesivamente con la consiguiente liberación de energía. Pero como esto lo dejes por las buenas, cada uno genera varios neutrones que generan varios núcleos, y entonces lo que tienes es una bomba atómica, literalmente. ¿Cómo se evita que una central nuclear se convierta en una bomba atómica? Pues introduciendo aquí una barra de control que absorbe buena parte de los neutrones de esta reacción, de tal forma que los emitidos en reacción y los que quedan sin absorber básicamente se equilibran. Entonces eso es el funcionamiento en estado crítico. ¿Cómo garantizamos eso? Pues esta barra sube y baja. Cuando está completamente abajo absorbe absolutamente todos esos neutrones, con lo cual la reacción se para, y eso no debe pasar nunca. De hecho, no pasa jamás en la vida útil de una central nuclear, excepto cuando se cambian las barras de combustible, ¿vale? ¿Qué pasa si lo subes completamente? Pues que entonces se queda la reacción libre, y esto empieza aquí, y evidentemente el calor no se puede evacuar, entonces todo se convierte literalmente empieza, bueno, lo que pasó, básicamente todo esto, por cierto, va encerrado en un circuito de refrigeración primario, que puede ser de agua a muy alta presión o de algún otro refrigerante líquido a muy alta presión, y eso a su vez intercambia calor con otro circuito de refrigeración secundaria que es de agua, que es el que ya va aquí, va a parar a las turbinas, entonces esto genera vapor, va moviendo las turbinas y todas esas cosas. Entonces hay que mantener esto exactamente a una altura determinada, ¿vale? Si te pasas, la reacción se para, y eso es carísimo. Si te quedas corto, aquello puede no estallar, sino que simplemente el calor no se puede de ninguna manera evacuar. Entonces hay tanto calor que empieza a fundir el revestimiento, después funde el suelo, luego funde el hormigón del suelo, y va a parar abajo y se filtra a la tierra y al manto freático y tal, y se va extendiendo. Y eso que pasó en Fukushima, ¿vale? El accidente de Chernóbil fue una sarta de barbaridades. Bueno, vosotros no habíais nacido entonces, pero supongo que lo habréis oído mencionar, ¿vale? Fue una sarta de barbaridades una detrás de otra. Allí no se pudieron hacer las cosas peor. De hecho, ni siquiera, por cierto, aquí todo esto está metido en un edificio de contención de hormigón armado y tal, resistente a terremotos, todo lo que quieras. En Chernóbil ni siquiera lo había. En Fukushima es un caso, incluso en cierto sentido, mucho mejor en seguridad, pero mucho peor en términos de que se hicieron todas las cosas bien y sin embargo no se evitó nada. No, es peor, es peor, es que ahí, quiero decir, tú la tenías al lado del mar. Bueno, todo esto tiene que estar al lado de un río o al lado de un mar para coger agua, y entonces el agua es el agua que va calentando la turbina, que genera el vapor, que genera tal. Entonces ellos la construyeron al lado del mar, pero claro, en una zona sísmica, porque en Japón no hay zona que no sea sísmica. Entonces la ponen ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si en un momento dado el flujo de agua y el flujo de refrigerante se interrumpe, entonces esto empieza a calentarse de mala manera, incluso, aunque, vale, en ese caso, si ves que eso va a pasar, lo que hubo es un terremoto que provocó un maremoto, y el maremoto provocó una ola gigantesca que arrasó toda la costa oeste de Japón. Bueno, buena parte de la costa oeste de Japón. Siguen todavía con los destrozos y tal después de 20 y pico años. Creo que han hecho 20 años ahora. ¿Qué hay que hacer? Si ves que va a venir un maremoto y hay alerta sísmica, inmediatamente barras a tope y parada fría. Y es lo que hicieron, es lo que tocaba hacer. Pero ¿qué pasa? Que desde que tú paras la reacción hasta que puedes evacuar toda la cantidad de calor que hay aquí dentro, pasan varios días. Días, literalmente. Y tienes que mantener constantemente el flujo de refrigeración, ¿vale? Para que vaya evacuando el calor. Entonces, ¿qué haces? No pasa nada, haces parada fría y vas manteniendo el flujo. Oye, pero ¿y si resulta que se destroza todo esto porque hay un terremoto? No pasa nada, metemos a central dentro de un edificio de contención y le hacemos a prueba de terremotos. Y aguantó perfectamente el terremoto y el maremoto posterior. O sea que no fue por eso. Pero ¿qué ocurre? Que el maremoto, entonces, ¿qué pasa? Que ha cortado todas las líneas de suministro eléctrico de las bombas de refrigeración, porque todo esto es eléctrico para mantener el flujo de agua.
¿Qué pasa entonces? No pasa nada, porque tenemos aquí al lado un edificio con unos generadores auxiliares y fuel oil en cantidad suficiente para mantener las bombas funcionando para que sigan evacuando calor. Inmediatamente los empleados de TEPCO lo que hicieron fue entrar en parada fría, activar las bombas. Esto estaban los depósitos llenos, estaba todo perfecto, pero ¿qué ocurrió? Que vino el maremoto, cortó absolutamente toda la central, el suministro eléctrico a la central, con lo cual hubo que tirar de refrigeración auxiliar, pero es que encima esos edificios también habían quedado completamente inundados y por tanto los generadores auxiliares inutilizados. Entraron a hacer lo que pudieron, gente hasta que murió, pero es que no hubo forma y al final esto terminó simplemente, incluso en parada fría, agujereando el suelo, agujereando la contención, filtrándose y a partir de aquí, por el manto freático, filtrándose al mar y a todo el terreno alrededor. O sea, es el ejemplo en que se hizo todo tal como se debería hacer, pero la única solución era no haber hecho la central ahí. No había otra. Fue el terremoto más fuerte, es que se juntó un poco todo. O sea, fue el terremoto, luego la ola de marea, luego que te inundó las no sé qué, ya solo faltaba Godzilla saliendo del mar, vamos. Entonces, este era un ejemplo en que uno se replantea si las centrales nucleares hasta qué punto son seguras. Depende de dónde las hagas. ¿Vale? Bueno, esto para introducir el hecho de que tienes que mantener esto a una altura necesariamente exacta, ¿vale? ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a ver, el estado subcrítico consiste en que se producen menos neutrones de los que se consumen, ¿vale? Bueno, una cosa voy a tener que... Vale. Vale. El estado subcrítico, menos neutrones de los que se consumen y escapan, con lo cual la reacción se va deteniendo y al final la central entra en parada fría, lo cual solo debería ocurrir en caso de emergencia por cambio de las barras o al final de la vida útil de la central. El estado supercrítico consiste en que se producen más neutrones de los que se consumen. La reacción se descontrola, el sistema de refrigeración es incapaz de secar todo el calor, con lo cual el núcleo se funde, el material incandescente agujerea todo y termina saliendo al exterior, ¿vale? Eso, por cierto, lo llamaban en ingeniería nuclear el síndrome de China. Sí, era una cosa, bueno, como las primeras centrales nucleares estaban en Estados Unidos, dicen, bueno, entonces os va a hacer un agujero en el suelo y hasta dónde va a llegar. Era como una broma, ¿no? Llegaría hasta las antípodas, ¿vale? Hubo otro accidente, por cierto, pero fue una fuga de combustible nuclear, eso yo tenía como unos 10 años, fue el de la central de Harrisburg, en la isla de las 3 millas, en Estados Unidos. Sí, ese vosotros ni siquiera lo habréis oído mencionar, son los 3 así gordos que ha habido en la historia, la fuga de Harrisburg, el accidente, la barbaridad de Chernóbil y el de Fukushima. Bueno, pues aquí solo hay una variable de entrada, que es el flujo de neutrones al exterior por unidad de tiempo, medido en neutrones por metro cuadrado por segundo. O sea, estos te van haciendo un flujo, entonces es como si tú pusieras una superficie imaginaria de 1 metro cuadrado, cuántos neutrones te cruzan por ahí cada segundo. Y luego sobre una variable de salida, que es la altura de las barras de grafito medida en metros. El flujo de neutrones determina el régimen al que el reactor funciona en ese momento. Entonces, los conjuntos de flujos naturales son subcrítico, crítico y supercrítico. Respecto a la altura, tenemos altura baja, altura normal y altura alta. A ver, funciones de pertenencia. Por ejemplo, el flujo de neutrones es subcrítico si tenemos menos de 0,001 neutrones por unidades. Bueno, vamos a ver, ¿por qué está en negativo? En negativo significa neutrones que salen y en positivo neutrones que entran, en número por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Entonces, en menos de menos 0,001 está en subcrítico y eso corre el riesgo de interrumpir la reacción. Entre 0,01 y 0, ¿vale? El punto crítico es 0. Se van produciendo tantos neutrones como se van absorbiendo. Y a partir de aquí, entre esto, aquí es donde tienes que mantener constantemente el funcionamiento de la central. Y el estado supercrítico es hasta ahí. Y hasta aquí jamás en la vida deberías llegar. Altura de las barras, pues altura baja entre 0,5 y 1 metro, altura media entre 0,5 normal hasta 1 hasta 1,5 y altura alta desde 1 en adelante. ¿Vale? Ojo, esto de aquí no tiene unidades. Son valores de pertenencia en 0, 1. Esto de aquí sí que tiene unidades. Flujo de neutrones en número de neutrones por metro cuadrado y por segundo, altura de las barras en metros. ¿Vale?
reglas de razonamiento. Si régimen es subcrítico, entonces altura baja con posibilidad igual a 1. Si el régimen es crítico, entonces altura normal con posibilidad igual a 1, y si el régimen es supercrítico, altura alta con posibilidad igual a 1. Estas son las tres reglas que hay, que son las más sencillas que se pueden dar. Se pide calcular cuál sería la altura en metros a la que habría que situar las barras en cierto instante si la lectura del sensor del flujo de neutrones es menos 0,0005 neutrones por metro cuadrado y por segundo. Aquí solo hay una entrada, ¿vale? Bueno, no sé si me... sí, prácticamente... A ver. ¿Qué habría que hacer? Vamos a ver. Aquí nos vamos a dibujar. Bueno, casi que no, casi que voy a coger y dibujarme directamente. Vale. ¿Dónde estamos? Estamos en menos 0,005. Eso es entre 0 y 0,01. Estamos aquí en medio. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el valor de mu para subcrítico? El mu de subcrítico sería 0,5. Igual que para crítico. El mu de crítico sería 0,5. Y el mu de supercrítico sería 0. ¿Perdón? Era menos 0,005. 0,5. No, entre 0, está justo a la mitad de aquí, ¿vale? Ya menos 0,0005, que está entre 0 y menos 0,001. O sea, serían 5 10 milésimas. Esto es una milésima, ¿vale? Pues estaría ahí. Si estuviera aquí, si te hubieran dado más, pues entonces el valor de subcrítico sería menos y el valor de crítico sería más, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué hago con esto? Tiene 0,05. Entonces, ¿qué reglas tengo que aplicar aquí? La 1 y la 2, evidentemente, ¿vale? Porque la regla de supercrítico no se aplica. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ver, ¿qué G me valdría? En la regla 1, ¿vale? Tendría que aplicar la regla 1, y entonces me saldría, bueno, el valor 0,5 multiplicado por, bueno, o el mínimo, ¿vale? Entre el mínimo entre 0,5 y 1, que sería 0,5. Y ahora también, esto es para la altura baja. Aplicando la regla 1, esto es altura baja con 0,5. Y luego aplicando la regla 2, tendría el mínimo entre 0,5 y 1, que vuelve a ser 0,5, y esto es altura normal con 0,5, ¿vale? Sale de aquí, ¿vale? Régimen subcrítico, altura baja, este 1 hecho el mínimo con el 0,5 de esto de aquí, me sale 0,5. Aquí este 1 hecho el mínimo con el 0,5. Aquí, como es 0, no hay caso. Vale, entonces me sale esto con 0,5 y esto con 0,5. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cortar esas dos funciones de altura baja por 0,5. O sea, corto por aquí. La función de altura baja la corto con un 0,5. ¿Y qué me queda? Me queda este trapezoide de aquí. ¿De acuerdo? Luego la función de altura normal la corto también por 0,5. ¿Y qué me queda? No sé qué color ponerle. A ver, un color de este estilo, un verde. Ah, no, es que el verde, claro, ya estaba usado. Vale, pues entonces vamos a poner esto de aquí, por ejemplo, ¿vale? Me quedaría este trapezoide de aquí, ¿vale? Tengo que hallar el centro de masas de esto y el centro de masas de esto. Antes de empezar, este de aquí le tendré que calcular centro de masas, pero a este de aquí, ¿cuál es el centro de masas? El 1, porque es un trapecio simétrico. Luego de este ya tienes que es un 1. Y de este de aquí,
Pues lo tengo que calcular. Vamos a ver, ¿cuánto valdría aquí cada cosa? X0, ¿cuánto vale? 0. Ah, perdón, sí, eso. X1, ¿cuánto vale? Vale. X2, ¿cuánto vale? 0 también. X3, ¿cuánto vale? Está entre 0,5 y 1, 0,75. Justo a la mitad. Si no, habría que calcularlo también, si no fuera la mitad. Y X4 vale 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, S sub A es igual a 0, S sub B es igual a 0,75, P sub A es igual a 0 y P sub B es igual a 0,75 también. 0,75 por 1. Entonces aplico la fórmula y esto me sale que la XC es igual a 1,75. A ver, no, perdón, sí. ¿Dónde estábamos? No, un momento. La S sub A es... no, la S sub A no es 0,75. La S sub A es 0, la S sub B es 1,75. ¿Vale? Es 1 más 0,75. De este de aquí, 0,75 más 1. Eso es 1,75 y el producto 1,75 también. Vale, pues aplico la fórmula que sería 1,75 al cuadrado menos 0,75 partido entre, menos 0 al cuadrado menos 0, lo estoy haciendo así muy explícito para que se vea todo, multiplicado, partido por 3 por 1,75 menos 0. Alguien preguntó también siempre de dónde sale ese 3. Este sale de hacer las integrales, está en la fórmula. O sea, si las hacéis enteras veréis que ahí os sale un 3, ¿vale? Esto da, por cierto, 0,44. ¿Vale? Luego tenemos por una parte 0,44. Pero luego por la otra parte, ¿qué tenemos? Por la otra parte tenemos un 1. Entonces, ¿cuál es el valor final? El valor final es el promedio de las dos, es decir, la X final sería igual a 0,5 por 0,44 más 0,5 por 1 dividido entre 0,5 más 0,5. Y esto sale igual a 0,72. ¿Esto cómo lo he hallado? Esto es la suma sopesada de 0,44 con peso de 0,5. ¿Por qué peso de 0,5? Porque se ha cortado a 0,5. Tanto el uno como el otro. Entonces, y ahora el 1 de aquí, que no lo he calculado mediante fórmula porque era obvio, entonces tengo 0,44 y 1, cada uno con peso de 0,5. La media entre 0,44 y 1 me sale 0,72. Y esa es la altura la que tendría que mantener, en este caso, la barra para tener un funcionamiento subcrítico. ¿Vale? Este era el más sencillo de todos, con una sola función de entrada, una sola variable de entrada, una sola variable de salida. Y como hay tres conjuntos difusos, pues tienes tres reglas, evidentemente. Vale, el próximo día haremos más. No. El centro de masas, sí, ya esa es la idea ingenua, pero lo que tú quieres decir es... Entonces yo cojo y hago así, y así, y por ahí. Pues no, no es el centro de masas. De hecho, si lo cuelgas la tal, se te inclinará hacia el lado del pico. Vale.